¿Y qué les parece si vamos con nuestra sección Un viaje por la historia? Ya se los mencionamos al inicio del programa y es que hoy es el Día Mundial de la Abstinencia Digital. Así que como ya le dijimos al principio, deje su celular. Solo le damos permiso de ver Hola El Salvador. Pero vamos a ver de dónde nace todo esto y por qué está en esta sección. Esos acontecimientos y muchos otros vamos a conocer ahorita. Veamos. Hola El Salvador, tu revista matutina que te llevará mucha alegría. Hola El Salvador. Good morning, people. Bienvenidos los que llegan invitados. Hola El Salvador, tu revista matutina que te llevará mucha alegría. Hola El Salvador. Good morning, people. Y sentirte bien comienza con algo delicioso y definitivamente nutritivo también. Por eso, proba Pan Bimbo Integral con fibra, ligero y bueno para tu digestión diaria. Así que nosotros así vamos a continuar con más de Hola El Salvador. ¿Qué les parece si también vemos la siguiente nota que habla acerca de las mermeladas? ¿Usted sabe cómo preparar una mermelada de fresa? Veamos a continuación. A todos les voy a comprar cerebro yo. Preparar mermelada de fresa casera es un proceso sencillo que permite disfrutar de un sabor más natural y personalizado. Para comenzar se necesitan fresas maduras, azúcar y jugo de limón. El primer paso consiste en lavar bien las fresas, retirar las hojas y cortarlas en trozos pequeños. Luego se colocan en una olla junto al azúcar y unas cucharadas de jugo de limón. El limón no solamente aporta el toque de acidez equilibrada, sino también ayuda a conservar la preparación. La mezcla se cocina junto a fuego medio, removiendo constantemente para evitar que se pegue. Y a medida que las fresas se ablandan, liberan su jugo y la mezcla comienza a espesar. Este proceso tarda entre 20 y 30 minutos, dependiendo de la cantidad preparada. Para comprobar la consistencia, se puede colocar una pequeña porción en un plato frío. Si al enfriarse se espesa, está lista.
Una vez alcanzado el punto deseado, se retira del fuego y se deja reposar unos minutos antes de envasar en frascos limpios y secos. Es recomendable esterilizarlos previamente para prolongar su conservación. La mermelada casera no contiene conservantes artificiales y permite ajustar el nivel de dulzor según preferencia. Puede utilizarse en tostadas, yogurt o postres, convirtiéndose en una alternativa deliciosa y práctica. Al regresar hablamos de esa presión silenciosa de querer hacerlo todo bien todo el tiempo. ¿Y qué pasa cuando olvidamos darnos permiso de descansar? Hoy El Salvador, tu revista matutina que te llevará mucha alegría. Hoy El Salvador. Good morning, people. Hoy El Salvador, tu revista matutina que te llevará mucha alegría. Hoy El Salvador. Good morning, people. La autoexigencia puede ser una cualidad positiva cuando impulsa a crecer, mejorar y alcanzar metas. Sin embargo, cuando se vuelve extrema, puede transformarse en una carga constante. En ese punto aparece lo que popularmente se conoce como el síndrome de Superwoman. Un patrón en el que muchas mujeres sienten la presión de cumplir con todo al mismo tiempo y hacerlo de manera perfecta. Este síndrome no es un diagnóstico clínico, pero describe una realidad frecuente. Querer destacar en el trabajo, ser una madre presente, mantener relaciones estables, cuidar la imagen personal y además gestionar el hogar sin mostrar cansancio. La autoexigencia desmedida genera culpa cuando no se logra cumplir con estándares irreales, provocando estrés, ansiedad y agotamiento emocional. Las redes sociales y los modelos culturales influyen en esta presión. Se idealiza la productividad constante y la capacidad de poder con todo, dejando poco espacio para el error o el descanso. Aprender a establecer límites es fundamental. Reconocer que no todo debe hacerse perfecto y que pedir ayuda no es señal de debilidad. Permite construir un equilibrio más sano. Priorizar, delegar y aceptar que el descanso también es productivo ayuda a reducir la carga mental. Y es que hoy precisamente vamos a hablar acerca de este fenómeno de la autoexigencia y del síndrome de la Superwoman. Y es que miren, durante muchísimos años han transmitido esta idea de la mujer, ¿verdad? Que tiene que ser perfecta en todo, perfecta en su hogar, ser la madre perfecta, el ejemplo de hermana, el ejemplo de hija, incluso ser perfecta en el matrimonio. ¿Y saben qué es lo peor? Que nos han metido la idea de que lo tenemos que hacer sin quejarnos y sin cansarnos. Pero ¿a qué se debe toda esta autoexigencia de querer hacerlo todo perfecto? Hoy se encuentra con nosotros Gabriela Enríquez, psicóloga, quien nos va a ayudar a desarrollar este tema. Gabriela, bienvenida. Muchísimas gracias, realmente me siento muy feliz de poder estar aquí. Realmente este sí es un tema muy significativo para todas las mujeres. Realmente es algo que no siempre se habla y es algo que pasa desapercibido. De por sí, si podemos definir lo que viene siendo este síndrome, es más que todo ese patrón de autoexigencia. Es cuando una persona considera que realmente necesita estar realizando diversos roles y estar pendiente de que tiene que estar presente en cada uno de esos espacios de su vida, ya sea en el área laboral, dentro del área familiar, dentro del área personal. Y claro, esto puede desembocar diversas consecuencias o efectos dentro de su vida diaria. ¿Cómo nosotros lo podemos identificar todos los días? Porque de repente podemos ver a alguien que está cumpliendo todos los roles, pero quizás esa mujer no se siente así, de que se está autoexigiendo. ¿Cuáles podrían ser como algunas señales para poder identificar este síndrome? Realmente, como tal, es completamente difícil. No es algo fácil poder identificarlos, pero creo que el hecho de no poder
poner esos límites, poder decir que no, es algo que creo que a todas las personas se nos complica, y el hecho de que cada persona está siempre dispuesta a poder darse cuenta de que no está pudiendo con su vida, porque realmente tenemos tanto tiempo dentro de las 24 horas de nuestro día, y al darse cuenta que no estamos teniendo ese espacio para poder descansar, que nos estamos saturando mentalmente, agotándonos cada uno de nuestros espacios. Entonces realmente es importante tener eso muy en cuenta. El agotamiento emocional es algo que no siempre lo tenemos en cuenta, sino que realmente solo se puede identificar cuando nos da esos dolores de cabeza, cuando realmente no podemos dormir bien en la noche, cuando nos dan esos insomnios, ¿verdad? O cuando se nos da esos momentos y no podemos realizar bien las actividades, esa falta de memoria, esa falta de atención a las situaciones que se nos están presentando dentro del trabajo. En muchas ocasiones se nos presenta este nuevo síndrome que es el burnout, y eso es algo que no todos lo podemos identificar tan fácilmente hasta que estamos físicamente en un estado emocional muy fuerte. O sea que van asociados estos dos síndromes, el de la Superwoman con el burnout. Hay mujeres que de verdad quieren hacerlo todo perfecto, ser perfectas en su maternidad, en su trabajo, en sus relaciones, pero ¿de dónde viene esa presión tan fuerte? Fíjate que esto es muy interesante porque en muchas ocasiones puede llegar desde la expectativa tradicionales que se tienen anteriormente y las expectativas modernas. Por lo que hoy en día se considera que es importante tener como el trabajo, estar pendiente de los hijos, estar pendiente de cada uno de los aspectos, de los roles que tenemos hoy en día. Sin embargo, también viene de aspectos que pueden llegar a ser desde lo que sentimos cuando estamos en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, aspectos que se van de a poco afectando en nuestra vida diaria. O sea que cuando hablamos de autoexigencia, dejaría de ser algo positivo y puede afectarnos en nuestra salud emocional. Lo pregunto porque está bien que nos autoexijamos, o sea, de repente a veces nuestro coach, nuestros mentores, nuestras guías, maestros, exigirte porque tú puedes dar más, tú puedes dar esa milla extra. Incluso en el trabajo nos exigen porque saben que tenemos ese talento para poder dar un poquito más. Yo lo veo como la autoexigencia como algo positivo en nuestras vidas, pero si ya lo planteamos, esta autoexigencia en este tema de que nos está afectando a nosotros las mujeres, eso quiere decir que si ya no lo vemos como algo positivo, nos puede afectar en nuestra salud emocional. Sí, de hecho hay algo importante que hay que tener en cuenta aquí, sería más que todo el hecho de la excelencia y el hecho del perfeccionismo. La autoexigencia positiva nos da cuando nosotros estamos dispuestos a poder cumplir una meta, cumplir un objetivo. Sin embargo, cuando estamos, eso nos hace dar a una excelencia, ¿verdad? A poder cumplir nuestras metas. Pero cuando estamos hablando de perfeccionismo, es poder realizar todas las actividades de una manera correcta. No tenemos que tener equivocaciones, no tenemos que tener ningún tipo de situaciones en donde tenemos que fallar, porque el fallo es una persona que está pues dispuesta al perfeccionismo, muy posiblemente considere que el fallar es ya derrotarse, es que realmente no me valoro como persona, ¿me voy a entender? Entonces la autoexigencia sí es positivo, pero es como siempre llevarlo al lado extremo, siempre tiene su lado negativo. O sea que hay un balance, un equilibrio, y en ese equilibrio debemos de quedarnos para que no se convierta en algo negativo. Exacto. Hay muchas mujeres que sienten culpa por priorizarse. ¿Por qué es tan común este sentimiento? Porque de repente si vemos a ciertas mujeres y hay unas que se van a ir al salón, pero se sienten culpables por no estar en su casa maternando. Hay otras que deciden quedarse más tiempo en el trabajo, pero también se sienten culpables por no dedicarle ese tiempo a su pareja. ¿Por qué este sentimiento es tan común? En muchas ocasiones se da por el siempre creer que es importante tener las expectativas de la mujer.
Eso siento que es algo que normalmente siempre ha pasado en generaciones, el darse cuenta que nosotros también tenemos un valor. No simplemente dejarnos creer que estamos haciendo las cosas porque sí, sino que realmente valemos como personas, como mujeres. Entonces estamos a la expectativa de que las personas también noten lo que nosotros somos capaces de hacer, porque siempre nos han estado dentro de la vulneración, que al fin y al cabo la vulneración no es nada malo, pero sí es importante que la persona se dé el valor de poder darse a conocer, de saber que es una persona que vale. Entonces siempre está con la expectativa que está fuera del realismo. Esto está relacionado con el amor propio. Claro, sí, realmente en muchas ocasiones suele pasar de que la persona no se siente valorizada, no se siente querida. Entonces, en muchas ocasiones quedamos expectantes a lo que las demás personas dicen y no por lo que yo digo. Entonces nos damos en esa como situación en donde creemos que lo que dicen las demás personas es más valorado de lo que yo estoy sintiendo conmigo mismo. Entonces ahí el amor propio baja. El autoestima ahí es un poco complicado poder como identificarlo, y cada una de la valorización que nosotros tenemos no nos las hacemos como saber en nosotros mismos. ¿Qué impacto podría tener este síndrome y la autoexigencia en la salud física y mental en las mujeres? Primeramente, dentro del área emocional o psicológica, es más que todo el agotamiento. Creo que eso es sumamente fundamental, porque la persona considera que puede hacer todo al mismo tiempo, que siempre está pensando, y algo importantísimo es que la mente está funcionando en base a como lo que realmente, como la rutina. Pero al tener ese espacio de que no pueda descansar, el cerebro se agota. Entonces necesita esa área de poder descansar un poco, y eso causa que pueda llegar a tener problemas de ansiedad, mucho estrés, siempre estar dentro del sistema de alerta. Y dentro del área física, como le mencionaba anteriormente, mucho insomnio, mucho situaciones de falta de concentración, atención a los diversos aspectos, falta de organización al mismo tiempo, siempre estar pensando en lo que va a pasar en un futuro. También vemos, Gaby, de que muchas personas o muchas mujeres no piden ayuda porque sienten que pueden hacerlo todo solas. ¿Por qué ocurre esto también? Porque a veces como amigas tratamos de poder ayudar a la otra y de aliviarle un poquito sus cargas, pero es como, no, yo puedo sola. A veces vemos ciertas personas o ciertas mujeres que no les gusta delegar porque no son tan perfeccionistas como ellas. Piensan que no lo van a hacer como ellas lo van a hacer, sino que algo les va a faltar o algo van a hacer mal, entonces deciden hacer ellas todas, aunque eso pueda costarle, ¿qué? 2, 3 horas más de su tiempo que pudiera haberse ido a descansar, ¿verdad? Claro. Como sucede con unas mamás que no le queremos dar los bebés a los papás porque él no lo va a cuidar bien, o no le va a cambiar bien el pañal, o no le va a hacer su siesta, algo puede pasar, ¿verdad? Entonces, a veces nosotros creemos que lo podemos todo y no pedimos ayuda. En muchas ocasiones puede que comience o comenzar, bueno, más que todo puede pasar porque las personas siempre le han dicho que ella puede sola. En muchas ocasiones a las mujeres siempre les han dicho de que ella tiene ya un rol establecido, que es ser la mamá, que es ser la que tiene que llevar la comida a la casa, que tiene que ser la persona encargada de poder realizar diversas actividades. Entonces ella va absorbiendo cada uno de esos aspectos y considera que realmente es una persona que tiene que llevar todo lo que tenga que ser del aspecto económico, aspecto familiar, solo para ella. Entonces la persona considera que solamente se tiene a ella misma y pues las demás personas las deja de lado.
cree que las demás personas, no es como una persona egoísta, sino que es una persona que considera que si no lo hace ella, las demás personas no están a la capacidad para poder realizar las actividades que ella dice. Como le digo, es una expectativa fuera de la realidad. La verdad es que es bien complicado porque hay mujeres así, pero también viven en pareja y entonces la pareja ¿qué va a hacer? ¿Cuál es el rol? Y para eso están, ¿verdad? Para poder aliviar esas cargas. Claro. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, Gaby, de lo que me has mencionado a raíz de todo esto, cómo podemos romper ya con esa idea de dejar de ser autoexigentes con nosotras y duras? Claro. Realmente es importante, creo que lo principal es darse a conocer que hay una situación ahí. Es importante darse cuenta que hay un agotamiento. Ahí se está sintiendo la persona muy cansada, se está sintiendo agobiada de tantas cosas que hacer. Es importante identificarlo. También al mismo tiempo colocar los límites necesarios para poder saber cuándo poder especificar de que, ok, hoy ya hice mi rol suficiente para poder descansar, y eso creo que es lo más importante, el poder descansar, el poder tomarse un tiempo de uno mismo. Y aquí viene el área de un amor propio, ¿verdad? De saber qué es lo que yo necesito para mí misma, qué es lo que yo necesito para poder cumplir cada una de las cosas, no solo dentro del trabajo, sino que también dentro del área personal. Que aquí dejamos mucho de lado dentro del síndrome, la parte del deseo, de qué es lo que yo quiero. Entonces, al dejar esto de lado, nuestro cerebro desea el poder descansar y estar bien. Sí, es que apaga. Yo creo que es más fuerte la carga mental que la carga física. Eso es lo que hace que uno esté hasta agotado mentalmente, porque se le empieza como a olvidar las cosas. Yo pienso que es más fuerte la carga física que la mental. En el caso de las mamás, ¿cómo pueden encontrar ellas ese equilibrio para estar siempre con los hijos y también cuidar de sí mismas? Lo digo porque a veces, y estaba viendo que un estudio decía que normalmente la mujer sale a trabajar, pero no apaga su cerebro, o sea, el cerebro no se le apaga de las cosas del hogar. Es decir, ella está, ni de sus hijos, ella está siempre pensando, ay, a mi hijo tengo que organizarle esto, porque le dijeron en el kinder que hay que hacer esto, esto y esto, y empieza uno a agendar las cosas, que viene el cumpleaños de no sé quién, no se le vaya a olvidar el regalo, ay, le toca clase de natación, le tengo que poner esto y lo otro. O sea, nunca se le apagó nada del hogar, o sea, siempre va a trabajar, pero el cerebro no descansa esa parte, no solamente se enfoca, ¿verdad? Estoy en el trabajo, voy a pensar solo cosas en el trabajo. Es mentira, o sea, a ninguno creo yo que le pasa eso, siempre está pendiente de otras cosas. Entonces, ¿cómo podemos encontrar ese equilibrio? Yo creo que es importante siempre, cuando se da ese tipo de aspectos de que siempre está pensando en lo que va a pasar en la siguiente hora o qué va a pasar en la tarde con mi hijo, bueno, realmente eso, primeramente, hay que reconocer que es una ansiedad, pero la ansiedad es completamente normal. Ahora, cuando se vuelve patológica es cuando nosotros comenzamos a decir que ahí hay algo que se tiene que modificar, que hay que comenzar a reestructurar, ¿verdad? Por lo tanto, yo considero que es importante, primeramente, reconocer que en este momento yo estoy realizando una actividad. Siempre esforzarse de que acá estamos en un espacio en donde estamos haciendo una actividad que nos favorece a nosotros. En muchas ocasiones funciona el poder realizar ejercicios, el poder meditar, el poder estar como presente, porque algo importantísimo es que no siempre estamos en el aquí y en el ahora, sino que siempre estamos dispuestos pues en lo que va a llegar a pasar en un futuro. Entonces es importante la relajación y darse cuenta que este momento en donde no estoy barriendo, no estoy haciendo algo, es un espacio de descanso de mi cuerpo y reconocer que es necesario y no es una pérdida de tiempo como muchas personas pueden llegar a pensar. Totalmente. Gabriela, te queremos agradecer por tu tiempo. Gracias por ayudarnos a desarrollar este tema de la autoexigencia y del síndrome de Superwoman. La verdad es que aquí todas tememos a fallar,
eso le tememos, a fallar, porque vemos los roles y queremos ser perfectas en todo, pero somos seres humanos, somos imperfectos y por ende vamos a fallar siempre. Y de eso se trata, de poder encontrar ese equilibrio y de amarnos y abrazarnos y saber de que somos seres humanos y no somos perfectos. Gaby, muchísimas gracias por habernos acompañado. Si usted quiere hacer su cita, por favor, hágalo a través del 64 44 58 13 y en redes sociales búsquelas como Vitamina Mental by Andrea. Así la puede buscar en las diferentes plataformas. Gracias nuevamente. Muchísimas gracias. Y así nosotros vamos a continuar con más. Las oportunidades entre generaciones en El Salvador. Ese es el tema que vamos a desarrollar y aquí literalmente hay 3 generaciones. Le vamos a dar la bienvenida a Adriana Beltrán, Roxana de Enríquez y yo le decía 3 generaciones porque yo también me incluyo. Aquí nos llevamos 10 y 20 años de diferencia, ¿verdad? Sí. Chicas, ¿cómo están? Bienvenidas al programa. Muy bien, muchas gracias. Muy contenta de poderles acompañar. Bienvenida. Muchas gracias, feliz, igual, contenta de estar aquí acompañándolas. ¿verdad? Miren, durante muchos años nosotros habíamos escuchado todas esas frases, yo escuché a decir más de algunos abuelitos o papás mencionar de que antes era mucho más difícil y que ahora los jóvenes lo tienen mucho más fácil, específicamente por el acceso a la tecnología, ¿verdad? Antes había que ir, si queríamos estudiar o algo así, estaban los cromos, las enciclopedias y no había nada de internet como lo tenemos ahora. Yo creo, Adri, que tú ya entraste en la era tecnológica, no te imaginas una vida sin internet. Más o menos, me tocó justo quizás la transición, porque yo sí recuerdo de pronto en el colegio, los primeros años de primaria, que sí era ir a la librería y traer cromos. Algunos ya empezaban a tener acceso a impresoras, entonces ya llevaban sus recortes un poco más listos, o de pronto las primeras tareas sí eran de investigación, entonces sí era un requisito. Yo tuve la clase de computación en la que te enseñaban a encender el computador con todas sus partes, el mouse, el CPU, la pantalla, cómo navegar en Wikipedia o en diferentes páginas. Yo sí me acuerdo de eso y a medida iba creciendo pues era más natural, ya para bachillerato y la universidad. Mi herramienta era la computadora realmente, pero por supuesto que al inicio, en los primeros años, estamos hablando más o menos de 2008, pues sí, todavía usaba los cromos o tenía que ir a la librería por mis cositas para las maquetas y así. Yo creo que cada generación enfrenta diferentes desafíos según la época en que va viviendo, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos nosotros de este tema de las oportunidades entre generaciones, ¿de qué tipo nos estamos refiriendo? Porque yo les decía a ustedes, podemos tocar muchísimas y una de ellas puede ser la educación, el trabajo, los emprendimientos, la calidad de vida. O sea, de verdad que generacional se abre una gran brecha, ¿verdad? Sobre todo creo yo que en el emprendimiento y la calidad de vida. Antes, usted me puede decir, Roxana, que el tiempo le alcanzaba quizás para hacer muchas cosas y nosotros ahora podemos decir está bien limitado. Sí, así es. Antes como era más tranquilo, podríamos decir, ¿verdad? Bueno, eso depende de donde vivía uno, si es en el área rural, ¿verdad? O en el área urbana. En el área eran diferentes las situaciones de vida. Y sí, realmente, como no había esto de la tecnología, quedaba más tiempo, porque yo siento que ahora los jóvenes invierten bastante tiempo, ¿verdad? En el área de tecnológica, de entretenimiento, y antes no existía eso, ¿verdad? Entonces sí teníamos tiempo, pero eran épocas bien duras para nosotros, pues, porque hablando del tema educativo, era duro, pues, porque las escuelas en el área de campo estaban lejísimos, entonces teníamos que caminar hacia ese centro educativo y ahí como no había nada de tecnología, la forma de aprendizaje era memorizar todo, ¿verdad? Y aprendimos a leer en silabarios, todo era así, como los profesores eran súper estrictos, no digo que no lo sean ahora, pero antes era algo el reglazo. Duro. El reglazo, así es. O le tiraban el yeso a uno, yeso, no plumón. Así ya no alcancé yo, pero sí, la enseñanza, pero era buena la enseñanza también, ¿verdad? Y la vida sí fue dura porque nosotros, en mi caso, fue en la época conflictiva que nos tocó bastante desplazarnos de un lugar a otro. Las oportunidades de trabajo eran más como
física, siento yo, en el área agrícola, había más oportunidades en las áreas técnicas, que las licenciaturas ahora como es un auge, ¿verdad? Antes sí habían pocas oportunidades. ¿Cómo podríamos decir que han cambiado las formas generacionales que se están preparando ahora para el ámbito laboral? Porque sí hay una gran brecha totalmente diferente y en la nota escuchábamos cuando hablábamos de educación. Antes quizás no eran 300 o 400 graduados ¿verdad? Digo, para dejar la carrera abierta. Ahora pueden ser que esa cantidad, o se graduaron 1000 o fueron 1500 alumnos que se graduaron en este tipo de carrera. Entonces, siento que antes, Roxana, usted aquí me va a decir, era un poquito más fácil porque si usted se preparaba, se graduaba de la universidad, iba directamente al mundo laboral con un trabajo asegurado. Pero ahora yo veo que un montón de jóvenes que salieron 1500 graduados de tal carrera, se la ven más difícil, hay más competitividad laboral, no tengo un trabajo asegurado. O sea, en el ámbito laboral, cuando hablamos de cómo cambian las oportunidades entre generación, ¿cómo lo podríamos definir, Roxana? Sí, como bien lo dice anteriormente, era más fácil conseguir trabajo y eran más duraderos, ¿verdad? Tenían trabajo por 20, 30 años en el área institucional de gobierno, ¿verdad? Y también en la empresa privada, ¿verdad? Como que las personas mayores, nos apegábamos a un tipo de trabajo y no pedíamos cambios, estábamos como contentos, éramos como más constantes en ese lado. Y ahora veo que la juventud, como hay más graduandos y todo eso, pero los jóvenes cambian bien rápido de empleos, ¿verdad? Buscando su mejoría, ¿verdad? Adri, ¿tú qué pensás? Sí, definitivamente yo he podido ver, bueno, lo puedo ver entre mi abuelo, mis abuelos, mi mamá y yo, como es completamente distinto. Mi abuelo, yo recuerdo, él hizo carrera en un lugar y ahí empezó y ahí terminó, ¿vea? Entonces, y mi mamá también tiene mucho esta idea de a donde uno empieza, pues también termina y hacen carrera y así con muchísimos trabajos duraderos. Puedo pensar obviamente en figuras cercanas a mí, 2 generaciones arriba quizás, o 3, que también su primer trabajo del cual se graduaron de la universidad es a la fecha y les faltan 5 años para jubilarse y de ahí se van a jubilar y está perfecto. En cambio, si yo veo los que se han graduado conmigo, recién egresados, estudió X cosa y termina trabajando de otra completamente distinta, y tienen mucha flexibilidad también en probar diferentes ámbitos, porque además se siguen preparando, o es muy común, por ejemplo, entre mi generación, sacamos la carrera, pero probamos diferentes áreas laborales de cara a elegir también una maestría y una especialización y no sé, a lo mejor en ese entonces ya pensemos en un trabajo donde empecemos y terminemos, ¿verdad? Además que hay muchísimo más sentido de emprendimiento. Eso. Entonces, la tendencia también arroja hacia eso. O el trabajo remoto también es un gran factor que para entonces no existía, es nuevo completamente, y a lo mejor mi mamá la primera vez que intentó el trabajo remoto fue por la pandemia, porque no había manera de que fuera a la oficina, entonces le tocó desde su computadora, y hay muchísima gente que hasta entonces se enteró que lo mismo que podía hacer en la oficina, lo podía hacer desde la comunidad de su casa, sí. Entonces se va rompiendo un poco también eso, y totalmente la rotación que uno tiene en el trabajo a veces también nos juega en contra, pues porque no logramos demostrar la estabilidad o el continuo avance que podemos tener en una sola organización, en una sola rama o industria a veces. Yo eso iba a decir, si es que querés emplearte, si no querés aprender, yo lo iba a ligar ahorita al emprendimiento, porque ustedes mencionaban, ¿verdad?, de que nuestros abuelitos y ahí se quedaron y ya, y nuestros abuelitos le enseñaron a nuestros papás que era mejor ser empleado quizás y no atreverse a emprender. Y ahora estas generaciones están emprendiendo, o sea, es increíble la cantidad de emprendimientos que hay y cuántos jóvenes también deciden arriesgarse a emprender. ¿Por qué? Porque
las generaciones son bien diferentes y cada una de ellas las van estudiando y tienen como ciertos rasgos. Y he leído que por lo menos los millennials no les gusta tener como un jefe, alguien que les esté diciendo las cosas, hace esto, hace lo otro, no. Entonces quieren ser sus propios jefes, entonces surgen estos emprendimientos. Siempre hay características de generaciones totalmente diferentes. Entonces, ¿ustedes qué piensan? ¿Las nuevas generaciones tienen más oportunidades de emprender que antes, Roxana? Considero que sí, por la tecnología. ¿Verdad que ahora hasta en internet se puede hacer ventas, se puede promocionar, ¿verdad? Y antes no. Y volviendo al punto de que si antes uno no estaba en la guía telefónica, no existía. No existía, así es. Y ahora si uno no está en las redes, no existe. Así es. Tal cual. Sí, y anteriormente, en la época... En mi época, pues era más como temor. Antes era el temor a la incertidumbre. Hoy los jóvenes no tienen miedo a emprender, a experiencias nuevas. Antes uno se sentía en una zona segura, ¿verdad? Y mientras más estabilidad era, se sentía uno mejor. Y ahora con el uso de la tecnología, yo siento de que ayuda mejor pues a la juventud. ¿Y tú qué pensás? Sí, definitivamente, y lo vemos desde un ejercicio rápido en que uno puede agarrar hoy en día cualquier inteligencia artificial y pedirle un plan de negocios para vender gomitas, para montar el nombre de la empresa, todo te saca. Sí, totalmente, diferentes tipos, sugerencias del nombre, la inteligencia artificial incluso te puede hacer el logo, que obviamente no va a ser y no tiene la misma riqueza que un diseñador que te lo pueda hacer y especializado, totalmente cierto, pero si lo que te interesa es sacar un producto, venderlo, publicarlo y empezar a generar ingresos, perfectamente te salva la inteligencia artificial. En cambio, y eso también nos lleva a la tendencia de que no se está fomentando el pensamiento crítico a partir de mi generación y las que le siguen. Recientemente yo le comentaba a una persona, yo agradezco de verdad que me logré graduar justo antes de que fuera el boom de ChatGPT, de Gemini, de lo que fuera, de cualquier inteligencia artificial, porque de verdad yo de verdad no lograría pensar o conectar tan bien las ideas, no tener el pensamiento crítico a la hora de la toma de decisiones, que es tan importante dentro de una empresa también. Pues les metes las ideas a ChatGPT con eso, en caso de que seas empleado. Pero a nivel emprendimiento, cuán complejo sería también que decisiones financieras, operativas, logísticas, se las esté dando a la inteligencia artificial porque la persona no logra tomar las decisiones. Entonces, sí, puede ser que la oportunidad sea más fácil, el campo esté un poco más abierto, pero que tan competitivo a largo plazo se logra mantener estos emprendimientos que ahora están saliendo. A que, a diferencia de una persona formada liderando la empresa, cómo lo puede hacer y sostener en el largo plazo, porque tiene tolerancia o no tolerancia a la incertidumbre, que era también lo que mencionaba Roxana. Hoy hablemos un poquito acerca de la vivienda. ¿Qué tan accesible es la compra de una vivienda? ¿Qué tan accesible era antes, Roxana, con la accesibilidad de ahora, Adri? Roxana. Antes sí había mucha más facilidad para adquirir vivienda, ¿verdad? Una persona de unos 35 años ya tenía, no que comprada su casa, pero por lo menos ya la estaba pagando, ¿verdad? Los precios no eran tan elevados como de repente hace unos años para acá. ¿Usted se acuerda más o menos cuánto costaba una vivienda? Es que depende de la zona, del tamaño. Todo depende de la zona. Todo depende de la zona. Pero ahora considera que se han duplicado o triplicado los precios de la vivienda, ¿verdad? Pero sí, eso sí ha afectado a la generación que de ahora actualmente, pues que es bien difícil. Sí, totalmente. Precisamente en la etapa de vida en la que me encuentro, que ya puede ser que mi marketplace sean departamentos, casas, terrenos, también sigue dependiendo de la zona que uno busque, pero son precios, o sea, que uno echa matemática y dice cuántos años voy a tener que pasar viviendo, o sea, pagando una hipoteca, o sea, o tengo que rentar, y a veces, o sea, es una locura lo que uno está pagando en una renta. Por ejemplo, estamos hablando de 600, $1,000 algunos, o sea, 1,200, un departamento para estrenar, $2,000. Esos son precios que uno dice, bueno, y entonces, ¿cuánto tengo que estar ganando para poder acceder a la vivienda? Esto obviamente dependiendo de la zona que uno quiera vivir,
pero con eso mismo, yo recuerdo de mis clases de finanzas esta regla de que el costo de la vivienda, sea renta o sea pago de préstamo, de crédito hipotecario, no debe superar la tercera parte de nuestro ingreso. Entonces yo me pongo a echar cálculos y digo, pues, o sea, yo quiero este departamento, yo quiero esta casa, y o sea, pero ¿cómo triplico entonces esto? O sea, es una cantidad para mantener finanzas sanas. O sea, como todo en todas las generaciones, sí se ha podido ver de toda clase, gente que maneja mejor y gente que no lo hace tan bien con el dinero. Pero con base a esto, aún quien lo maneje muy bien el dinero, tiene que reconocer que la vivienda está carísima ahora en día en El Salvador y en muchísimas partes también del mundo, pues. Entonces sí es muchísimo más difícil. Hay muchas personas, muchos salvadoreños que se fueron a vivir al extranjero. En el estado de California hay un montón de salvadoreños y hacen la comparación y dicen, la vivienda cuesta igual allá que en El Salvador actualmente. Sí. Pero ya el salario es diferente, hay diferentes tipos de pagos también, semanal, quincenal, mensual, o sea, ahí depende cómo uno lo habla con el empleador. Algunos pueden agarrar solamente horas y esas horas pueden hacerlas, ver cómo ellos pueden moverse y hasta tener 2 o 3 trabajos diferentes, ¿verdad? Y generar otro tipo de ingresos. Yo considero de que las personas que viven fuera del país, es lo que ha ayudado, no ha ayudado, sino que ha contribuido a que el nivel de la vivienda de El Salvador se eleven, ¿verdad? Porque lo que se gana acá en El Salvador es mucho menos de lo que ellos ganan ahí la gente, los salvadoreños que trabajan en el exterior, pues, y ellos mandan su dinero para comprar casa y para ellos no es tan representativo el monto y acá es algo inalcanzable. Considero que ahí hay varios factores, ¿verdad?, que considerar, que sí, pues, porque las nuevas generaciones que viven en el extranjero quieren casas grandes, bonitas y tienen esa facilidad económica de poder acceder a ellas y los compran, cosa que acá nosotros los salvadoreños y es probable que a veces queramos vivir en una buena zona, pero a los jóvenes el crédito no nos va a alcanzar para comprar esa casa en esa zona. Sí. Entonces es bien complicado, la verdad es que sí, cómo van cambiando las oportunidades. Sí. Ahora, ¿ustedes creen que existe un choque de mentalidad entre las generaciones pasadas con los jóvenes? Adri, ¿tú qué pensás? Sí, totalmente. Todavía es menos drástico si de pronto tú y yo lo platicamos. Y entonces decís, bueno, esto sí, esto no me cuadra en diferentes ámbitos, tanto si lo pensamos en lo que hemos hablado, en la vivienda o luego en el trabajo, si nos vamos al lado familiar, tu manera de pensar a lo mejor en modelos de crianza o en la vida matrimonial de pronto va a ser distinta a que cuando yo lo platique con ella me va a decir su manera de criar y de educar y todo eso, sí. Va a ser no drásticamente opuesta, pero sin duda alguna va a haber diferencias muchísimo más significativas entre que si yo te lo platico a ti. Entonces, sí, eso sin duda alguna. O sea, yo siento que si Adri viene y me dice, yo no me quiero casar, yo voy a estar ok con ella, pero Roxana, no sé, su generación o su mamá, si alguien viene y le dice, no me voy a casar, o sea, creo que era mal visto o no lo aceptaban. Así es, era que cuando uno decía, no me voy a casar, te vas a quedar a vestir santos, le decían a uno, ¿verdad? O se te va a pasar el tren, te va a dejar el ya tren. Se te pasó, porque hoy los hijos tienen 30, 40 y ahí años. Están. No, y la situación también en cuanto a los matrimonios, antes... No siempre, ¿verdad? Pero el matrimonio era lo primordial y ahora eso ya pasó como a segundo o tercero plano, que hoy los jóvenes en ese sentido como que buscan conocerse más, pues, ¿verdad? O sea, son, no diría choques yo, ¿verdad? Generacionales, sino que hay unas como diferencias, tal vez no choques, ¿verdad? Porque siento muy dura la palabra, pero sí hay diferencias y bien marcadas. Totalmente, sí, hay un montón de diferencias. Sí. Ahora, yo creo que para ir finalizando entonces, ¿qué podría aprender cada generación de la otra para aprovechar esas oportunidades actuales? Porque yo sé que tú le puedes dar un consejo a Roxana y Roxana te puede dar un consejo a ti. Entonces, ¿qué podemos aprender de cada una de estas generaciones? A mí me parece que lo que más puedo aprender de la generación de Roxana es la constancia que mantienen
no solo en el ámbito laboral, pero también en sus relaciones interpersonales, que tienen muchísima menos cultura del descarte. Si esto se arruinó, se busca cómo solucionarlo y cómo hacer que mejore. Ojo, sin irnos a los extremos, porque de pronto una generación arriba de ella era sumamente aferrarse a algunas cosas hasta un punto en que ya no era sano, tanto en el lado laboral como en relaciones interpersonales. Pero la constancia que demuestran y la perseverancia enfocado en los objetivos que tienen ellos, totalmente lo podría adoptar, y creo que es una gran virtud que mi generación podría incorporar. Roxana, ¿y usted qué piensa? Ok, que yo lo que me gustaría, bueno, en ese tema, yo lo que les admiro, ¿verdad?, es ese hambre de querer aprender más, y lo que pierden, el temor también, ya no tienen tanto miedo, porque en nuestra generación teníamos una serie de miedos a ciertos cambios, a ciertas cosas, ahora ya no, ¿verdad? Entonces yo siento de que siga creciendo, alimentando eso de la tecnología, el conocimiento, y aplicar todo eso para su vida próxima, ¿verdad? Para prosperar, tanto en el ámbito económico, en lo familiar, en lo profesional. Sí, definitivamente. Miren, yo creo que todas las generaciones tienen lo bueno, y cada una enfrenta su desafío diferente. Porque yo tengo una bebé de 1 año. De aquí, cuando tenga 20 años, a saber cuáles van a ser esos problemas o esos desafíos que va a tener que enfrentar. Va a ser otra cosa totalmente diferente. O sea, no me quiero imaginar si realmente estas generaciones que vienen van a estudiar o no van a estudiar, qué nuevas carreras a futuro vienen, cuáles son las que se van a ir descartando. O sea, de verdad hay muchas cosas que uno se pone a pensar, pero para eso hay cada generación, y cada generación va a ir solucionando debido a mientras pase el tiempo, ¿verdad? Totalmente. Así que, chicas, gracias por habernos acompañado. La verdad que ha sido un tema bastante interesante de cómo cambian las oportunidades entre generaciones en El Salvador. Gracias por habernos acompañado a las dos, y nosotros vamos a continuar con más de Hola. Gracias. Hola El Salvador, tu revista matutina que te llevará mucha alegría. Hola El Salvador. Good morning, people. Muy bien, y nosotros también vamos a continuar con más de Hola El Salvador. ¿Y qué les parece si conocemos la siguiente historia? ¿Sabían ustedes que el Taj Mahal fue construido por amor? Se tardó alrededor de 20 años, pero ¿cuál es la historia de esto y por qué decimos que fue construido por amor? Veamos a continuación. El Taj Mahal es uno de los monumentos más emblemáticos del mundo y con frecuencia se le describe como el mayor símbolo arquitectónico del amor. Fue mandado a construir en el siglo XVII por el emperador mogol Shah Jahan en memoria de su esposa Mumtaz Mahal, quien falleció en 1631 durante el nacimiento de uno de sus hijos. Profundamente afectado por su muerte, el emperador decidió rendirle homenaje con una obra que reflejara la grandeza de sus sentimientos. La construcción comenzó en 1632 y tomó más de 20 años en completarse. Miles de artesanos y trabajadores participaron en el proyecto, utilizando mármol blanco traído de distintas regiones y piedras preciosas para los detalles decorativos. El resultado fue el mausoleo imponente con cúpulas, jardines simétricos y delicados grabados que combinan arte islámico, persa e indio. Aunque la historia romántica es real, también hay un contexto político y cultural. En la tradición mongola, era común erigir grandes monumentos funerarios para honrar a miembros importantes de la realeza. El Taj Mahal, además de ser un gesto personal, también reforzaba el poder y la riqueza del imperio. A lo largo de los siglos, la historia de Shah Jahan y Mumtaz Mahal ha alimentado la idea de que el monumento nació del amor eterno. Más allá de las interpretaciones históricas, el Taj Mahal sigue representando devoción, memoria y también legado. Recuerda revisar las frutas del refrigerador porque muchas veces se olvidan al fondo y se echan a perder sin darte cuenta.
Revisarlas 1 o 2 veces por semana te ayuda a evitar desperdicio, ahorrar dinero y mantener tu refri limpio y con buen olor. Saca todas las frutas, míralas una por una. Las que estén a su punto, ponlas a la vista para consumirlas pronto. Las que estén más maduras, úsalas en batidos, postres o congélalas. Las que ya estén pasadas, deséchalas para evitar que contaminen otras. También es un buen momento para limpiar el cajón donde las guardas. Pasa un trapito húmedo con vinagre o bicarbonato para eliminar residuos. Si usas bolsitas o recipientes, aprovecha para lavarlos y volver a organizar todo de forma más accesible. Tener tus frutas visibles y ordenadas hace que la consumas más seguido. También te da una idea clara de lo que realmente necesitas comprar. Tu refrigerador habla de cómo te cuidas y cómo organizas tu energía. Revisar tus frutas es un gesto pequeño que refleja atención, cariño y conciencia. Tu cuerpo y tu bolsillo te lo van a agradecer.